No sé si está pronto ahí, no sé si es Franci o Jessica que están. Muy bien. Bueno, primero vamos a poner ahí en proyección, ya está ahí, muchas gracias. Ese título que también va a estar saliendo en las redes por el que lo quiere escuchar si no tuvo la oportunidad de estar en la reunión, pero que nos hace pensar de cómo liberarme de una sociedad que esclaviza. Y la sociedad es un conjunto de personas con características, con rasgos que definen a ese grupo en determinado lugar geográfico donde se encuentre y esclaviza. Ahora vamos a ver una segunda proyección ahí que es a modo de introducción en este capítulo 6 que el apóstol le habla a aquella sociedad de hace 2000 años, más o menos. Respuesta número 1. Importante conocer qué hay en lo más hondo e íntimo de mi ser. Eso sería como, muchas gracias, Solcito, como una reflexión para hacernos pensar si realmente vivimos en una sociedad que nos esclaviza. ¿Qué nos esclaviza? Y en este capítulo 6 el apóstol le habla claro a esa sociedad de hace 2000 años allí en Roma, específicamente a la iglesia que estaba en Roma. Y, y hay un punto 2 ahí que también es bueno reflexionar en el remedio que tenemos que encontrar para ser libre de esa sociedad que nos esclaviza, ¿no? ¿Qué remedio? Encontrar el remedio perfecto, ¿no? Para solucionar mi esclavitud y encontrar la libertad plena. Vamos a pasar a la otra proyección ahí, Jessica. Tienen los tipos de esclavitud. ¿Qué tipos de esclavitud conocemos? Por ejemplo, sexo desordenado. Dios creó el sexo para un ámbito como el matrimonio, pornografía, etcétera. Todo tipo de desorden sexual, ¿no? Pensamiento suicida. ¿Cuánta gente hoy en día? Hemos pasado por una pandemia, hemos atravesado una situación difícil donde ha fallado tanta cosa en nombre de la pandemia, ¿no? Algunos le ponen otro nombre, pero ha fallado en sí con este tema tanto alrededor nuestro. Hay otro tipo de esclavitud, por ejemplo, las ambiciones, cuánto el ser humano, cuánto el hombre ambiciona y a veces sin ningún objetivo, solo de acumular, de guardar, de tener, de poseer, de, de ser, ambiciones, ¿no? La depresión, cómo nos esclaviza también, ¿no? Cuando hay situaciones de depresión, de ansiedad, de vacío, de soledad, cuánta esclavitud hay en estos temas, insatisfacción, desgano, muchos tipos de esclavitud que uno piensa en esta sociedad que estamos, cuán esclavos somos de tantas cosas, podemos pensar. La dependencia química, eso es muy común hoy en día, el tema de las drogas, el alcohol, tabaco, etcétera. Cuántas cosas esclavizan y lo vemos en esta sociedad y podemos
pensar así. ¿Qué cosas nos esclavizan? El odio, el egoísmo, la mentira, el orgullo. ¿Cuánto engaño hay en la familia, en la sociedad, en el trabajo, en el vecindario? La inestabilidad familiar, la inestabilidad de pareja, los chicos que trabajamos, cuánta esclavitud hay en esas familias, cuánta esclavitud hay en esas parejas, que no hay una seguridad, no hay una estabilidad en la familia. Agregándole aún el ataque que hoy tenemos contra la familia, ese hombre y mujer que Dios creó para que tuvieran hijos, hoy está muy atacado, ¿no? La dependencia económica. Hoy hablaba Néstor del tema de crédito. Ayer en la mañana también tratando de ese tiempo en que el pueblo de Dios fue sacado de Egipto. Hablábamos también qué importante es la administración, qué importante es no meternos en préstamos, en créditos, a no ser que podamos controlarlos. Decía Néstor, 3 cuotas, 4 en tal comercio, sé que lo puedo pagar, sé que voy a recibir mes a mes para cumplir con el compromiso que hago. Pero cuánta esclavitud hay en este tema también, donde otros son dueños de mi vida. ¿Por qué? Porque yo no soy dueño de mi trabajo, de mis ingresos. Muchos tipos de esclavitud que el pueblo de Dios está sufriendo. Vamos a dejar de lado la sociedad que nos esclaviza, decía el título. Pero 2 cosas. Tenemos que mirar para adentro de nosotros y reconocer que el problema no está afuera, está adentro. Como decía la segunda proyección ahí, la solución está fuera de nosotros. Pero el problema está dentro nuestro. Vamos a ver ahí, Jessica, otra proyección. Romanos 6, el pasaje que tenemos para hoy, donde el apóstol le habla claramente a aquella iglesia y le muestra que el problema del ser humano, la esclavitud del ser humano, la esclavitud en esta sociedad está dentro del hombre, dentro tuyo y dentro mío. Que no lo quiera reconocer el hombre, la mujer, que el mundo, que el ser humano no quiera reconocer que su problema está adentro, ya está escrito. Que es más fácil echarle la culpa al que tenemos enfrente, ya está escrito. Que tu matrimonio o mi matrimonio se rompe por la culpa del otro, está escrito. Que el problema laboral que tengo es por la culpa del otro, está escrito. Que la situación conflictiva en la iglesia es por la culpa del otro, está escrito. Pero lo que Dios quiere que entendamos a través del apóstol escribiendo a la iglesia es que yo soy el problema. Tú eres el problema, te tengo que decir. ¿No es lindo? ¿O les parece que el Dios eterno, creador de los cielos, tuvo que hacerse hombre para ocupar tu lugar y mi lugar en la cruz, cargando tu pecado y el mío, resucitando al tercer día para darnos la entrada a ese mismo Dios que nos creó y poder funcionar en su presencia como ideó las cosas Él al principio? ¿Le parece poco?
¿Les parece algo normal? ¿Les suena a religión? No. El Dios eterno se hizo hombre en la persona del Hijo para solucionar tu esclavitud y mi esclavitud. Tu separación de Dios y mi separación de Dios. El problema es el pecado. Dice ahí en Juan 8:34. Dice así. Jesús contestó, les digo la verdad, todo el que comete pecado es esclavo del pecado. ¿Hay alguno aquí, en este auditorio, que no ha cometido pecado? Que levante la mano. Bueno, ninguno. Entonces, ¿somos o hemos sido esclavos del pecado? Dijo Jesús, todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Si pecamos, somos esclavos. A veces decimos, pero tal pecado lo cometí el año pasado. Este año comenzó el año, volví a caer en mi debilidad, en mi pecado. Sos esclavo. Pero Jesús vino para que no seamos esclavos. Jesús vino para que seamos libres. En Romanos 6, miren lo que dice ahí el apóstol hablando a la iglesia en Roma. Los versículos 12 a 14 y el 16. Dice así. No permitan que el pecado controle la manera en que viven. No caigan ante los deseos pecaminosos. No dejen que ninguna parte de su cuerpo se convierta en un instrumento del mal para servir al pecado. En cambio, entréguense completamente a Dios, porque antes estaban muertos, pero ahora tienen una vida nueva. Así que usen todo su cuerpo como un instrumento para hacer lo que es correcto para la gloria de Dios. El pecado ya no es más su amo, porque ustedes ya no viven bajo las exigencias de la ley. En cambio, viven en la libertad de la gracia de Dios. El pecado, hermanos, quiero decirles que controla la forma de vida. Piensen cada uno en su mente, en su corazón. Piense cada uno en sus deseos, en sus anhelos, en su forma de hablar y de comportarse, sobre todo en nuestra casita, que siempre comento lo mismo, pero uno en casa actúa como es. En la iglesia también nos pasa, como nos conocemos tanto, es la familia de Dios, ¿no? Es la mejor familia. Y actuamos como somos. El pecado nos controla. Deseos pecaminosos que nos alejan de Dios, que destruyen, que nos esclavizan, que hacen mal al que está enfrente de mí. Dice el versículo 16, ¿no se dan cuenta de que uno se convierte esclavo de todo lo que decide obedecer? Uno no puede ser esclavo del pecado, lo cual lleva a la muerte, o puede decidir obedecer a Dios, lo cual lleva a una vida recta. El pecado lleva a la muerte, a una vida de destrucción, a una vida de dolor. El pecado nos afecta de tal forma que ofende a Dios y ofende a quienes tenemos a nuestro lado. Siempre estamos obedeciendo a alguien o siempre estamos obedeciendo a algo. Siempre estamos poniéndonos debajo de alguien o de algo. Qué importante es
que reflexionemos qué cosas me están esclavizando. Uno dice, pero ¿qué tiene de malo dormir en lugar de 8 horas unas 10 horas? Pero ¿qué tiene de malo si me gusta mirar tele en lugar de 1 hora, 5 horas al día? Pero ¿qué tiene de malo ir a consultar el WhatsApp si puedo estar 3 horas en distintas redes? Quiero decirte que todo aquello que te lleva a obedecer, que no es obediencia a lo que Dios ha establecido, es esclavitud, es pecado. Y el tiempo nos dio el Señor, y una de las cosas que hacemos es desperdiciar el tiempo en forma lamentable, muy triste. Cada uno, yo me estoy analizando, me estoy examinando, y muchas veces en el día a día en mi vida me doy cuenta que hay cosas que me están esclavizando. No permitas que te controle. O controla a Dios o controla lo opuesto a Dios. O eres esclavo de Cristo o eres esclavo del pecado. No hay término medio. Analízate y piensa de quién es tu vida, de quién es tu tiempo, de quiénes son tus recursos, de quién es tu familia, de quién es tu trabajo. Es bueno que nos analicemos y nos examinemos para saber si es la sociedad que nos esclaviza, que sí intenta esclavizarnos en lo económico. Andá con tu cédula, pedí lo que quieras, sacá el préstamo que necesites, sé feliz, disfruta la vida, aprovecha el tiempo que tienes, es una sola. Pero Dios lo ve al revés de lo que lo vemos muchas veces nosotros. Deseos pecaminosos. ¿Cuántos anhelos y deseos tenemos que no van con los principios de Dios? ¿Cuánto hay en nuestra mente y en nuestro corazón que está desviado, que nos lleva a hacer aquellas cosas que van en contra de Dios? No caigas ante los deseos pecaminosos, tú lo decides. No dejen que ninguna parte de su cuerpo se convierta en instrumento del mal para servir al pecado. Muchas veces nos encontramos entendiendo que nuestro cuerpo, nuestra vida es un instrumento del mal. Pero ¿y cómo, Sergio, me estás diciendo eso? Alguien que es de la iglesia, alguien que sirve a Dios, alguien que siempre está presente en toda convocatoria eclesiástica. ¿Cómo me estás diciendo eso? Bueno, la palabra de Dios nos pide, a través del apóstol a la iglesia, que ninguna parte de nuestro cuerpo se convierta en un instrumento del mal para servir al pecado. ¿Qué estás mirando? ¿Cómo te estás comunicando? ¿Cómo te estás relacionando en tu familia, en la iglesia? Tu mente, tu hablar, tu forma de contestar. ¿Cómo está nuestro cuerpo? ¿Agrada a Dios o intentamos agradarnos nosotros? No dejes que ninguna parte de tu cuerpo, tu mente, lo más hondo de tu pensamiento, que solo tú y Dios saben cómo está. ¿Qué está pasando por tu corazón? ¿Hay odio? ¿Hay mentira? ¿Hay rencor? ¿Hay orgullo? ¿Hay egoísmo? ¿Hay esclavitud de alguna forma?
Entréguense completamente al Señor. Le dice el apóstol Pablo a los romanos, no se esclavicen. Le dice clarito allí en los versículos 19 a 21, dice, uso la ilustración de la esclavitud para ayudarlos a entender todo esto. Porque la naturaleza humana de ustedes es débil. En el pasado se dejaron esclavizar por la impureza y el desenfreno, lo cual los hundió aún más en el pecado. Ahora deben entregarse como esclavos a la vida recta para llegar a ser santos. Cuando eran esclavos del pecado, estaban libres de la obligación de hacer lo correcto. ¿Y cuál fue la consecuencia? Que ahora están avergonzados de las cosas que solían hacer, cosas que terminan en la condenación eterna. ¿Y te has dado cuenta que tu pecado te ha esclavizado? ¿Y te has dado cuenta que no tienes a Cristo? ¿Que has vivido una vida en tus deseos pecaminosos, esclavos del mal, débil, sin poder salir, impureza, desorden, de tantas cosas que esclavizan a este mundo y que también nosotros estamos dentro del mundo, aunque estemos en la iglesia? Afuera tal vez no se dan cuenta que el problema está dentro de uno, dentro mío. Jesús dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Me dice un día una persona, voy a ir a la iglesia cuando mejore, porque tengo que ser buena, tengo que estar bien. Y le digo, ¿sabes que es al revés? Jesús dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Vamos al médico y como buen uruguayo nos enfermamos y nos cuesta ir al médico todavía. Pero estamos acá, hermanos, porque entendemos que estamos enfermos espiritualmente hablando, que le hemos fallado a Dios, que hemos pecado. Entonces, si te has dado cuenta que eres esclavo del pecado, ven a Cristo. Dile a Cristo con nombre y apellido, ¿cuál es tu pecado? ¿Es el enojo? ¿Es la mentira? ¿Es el desorden sexual? ¿Es el intento de autoeliminación? ¿Es la depresión? ¿Es la soledad? ¿Es el desgano? Precisas a Cristo. Hay un vacío en tu vida que solo puede ser llenado con Jesucristo. Porque Dios nos hizo para relacionarnos con Él. Confiésale al Señor tu pecado. Apártate, deja el pecado. Cristo realizó la obra en la cruz para darte perdón y vida eterna. No es en tu fuerza. Ven así como estás. A los enfermos vino Cristo, no a los sanos. Pero para el arrepentimiento han sido llamados. Para que su vida pasada tenga un giro, vuelvan en forma opuesta hacia Cristo. Solo Cristo nos libera. La solución, el remedio está afuera, no está en nosotros. Cuando nos miramos a nosotros, cuando nos ponemos a nosotros en primer lugar, cuando nos comparamos con el otro, cuando queremos dejar de darle el trono de nuestra vida
a Cristo, ahí comienza a fallar todo. Cuando no hay humildad, cuando no nos humillamos en la presencia de Dios, ahí comienza a fallar todo. No se esclavice, le dice el apóstol allí. Por eso la ilustración de la esclavitud, para entender cuál es nuestra naturaleza humana débil. Estamos atados en nuestros delitos y pecados y Cristo no toma el control de nuestra vida. Pasamos ahí, Jessica, a la próxima, por favor. La solución, como habíamos dicho, está fuera de nosotros. Es imposible encontrar solución dentro mío. Es imposible en esta sociedad, como decía el título, que nos esclaviza, poder solucionar algo si no nos damos cuenta que yo soy el problema. La sociedad sí usa mi esclavitud para terminar de destrozarnos, porque el dueño, el rey de este mundo es Satanás, el enemigo de Dios. Por ahora Dios le permite, pero Dios sigue con su obra de redención, de perdón. Estamos en un mundo muy convulsionado, estamos en un mundo donde cada vez se acelera más la promesa de la venida de Cristo en las nubes a buscar a su iglesia. Después va a ser tremendo la justicia de Dios hacia el pecado, hacia el hombre caído, hacia el hombre sin Dios. ¿Cómo escaparemos, dice el profeta, si descuidamos una salvación tan grande? Va a ser tremendo. Hermano, hermana, aprovechemos estos últimos tiempos para presentar el Evangelio a aquellos que Dios ha puesto a nuestro lado. Familia, vecinos, compañeros de trabajo. Aprovechemos el tiempo. El tiempo se termina. La solución, el remedio es Jesucristo. Dice ahí en Juan 8, 32. Jesús le dijo allí a la gente que creyó en él: ustedes son verdaderamente mis discípulos, si se mantienen fieles a mis enseñanzas, y conocerán la verdad, y la verdad los hará libre. La solución está en Jesucristo. Conocer la verdad no es una religión, no es una iglesia, no es un hombre, es Dios hecho hombre en la persona de Jesucristo. La cruz de Cristo es lo que tiene que tomar sentido en nuestra vida. Si no vamos a la cruz de Cristo, imposible dejar nuestra esclavitud. Imposible poder desenredarnos, porque Cristo fue el que realizó la obra perfecta. Pero nosotros somos esclavos de nuestros anhelos, de nuestros deseos, de nuestras intenciones, de nuestro corazón desviado y perdido que no tiene solución. ¿Cuánto juega mi mente y mi corazón lejos de Dios, lejos de la presencia de Dios? ¿Cuánto juega mi mente y mi corazón en una vida religiosa, donde me parece que está bien solo una oración, flash, un pasaje de la Biblia, una reunión de la iglesia el domingo y ya está? Quiero decirte que eso es religión. Si no le doy a Dios el control de mi vida, soy esclavo. Eres esclava. Conocer a Jesucristo. ¿Qué nos manda Él? ¿Qué nos pide? ¿Cuánta bendición hay en dependencia de Dios? No libre de problemas, no libre de conflictos, no libre de luchas, no libre de pruebas, pero sí libertad en Cristo. Romanos ahí, que estamos viendo el capítulo 6, dice así, los versículos 17
y 18. Antes ustedes eran esclavos del pecado, pero gracias a Dios ahora obedecen de todo corazón la enseñanza que les hemos dado. Ahora son libres de la esclavitud del pecado y se han hecho esclavos de la vida eterna. Aquellos que conocemos a Cristo, tenemos como resultado, como premio, por gracia de Dios, la vida eterna. La vida sin Cristo nos llevaba a una esclavitud del pecado. Disfrutábamos, anhelábamos el pecado. No nos importaba el pecado. Pero si eres un hijo de Dios, ya no obedeces a la ley del pecado. Obedeces de todo corazón a Cristo. Somos libres de pecar. Puedes decidir no pecar. Tú lo decides. No es algo mágico. No es fácil, porque es una lucha, como el apóstol Pablo nos dice en otro pasaje. El mal que no quiero, eso hago. Y el bien que quiero, no lo hago. Miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Jesucristo. No hay otro. El remedio perfecto. ¿Eres esclavo de la vida eterna? ¿Eres esclavo de Cristo? ¿Qué cosas te están esclavizando? ¿Eres esclavo de una mente confundida? ¿De una mente desviada? ¿De una mente atribulada? ¿De una mente atormentada? Dice la palabra, venid a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Nos cuesta creer. Conocerán la verdad y la verdad solo los va a hacer libres. Nos cuesta descansar en la presencia de Dios. Es más fácil enredarnos en nuestros corazones, en nuestras mentes desviadas, perdidas. Nos cuesta renunciar a nuestro orgullo para descansar en la presencia de Dios. Nos cuesta renunciar a nuestros intereses para enfocarnos en los intereses de Dios. Nos cuesta renunciar al yo, queremos solucionarlo nosotros, sin tener en cuenta a Dios. ¿Qué cosas te están esclavizando? Ahí en Romanos 6, del 1 al 11, miren todo lo que les dice el apóstol. Ahora bien, ¿deberíamos seguir pecando para que Dios nos muestre más y más su gracia maravillosa? Por supuesto que no. Nosotros hemos muerto al pecado, entonces, ¿cómo es posible que sigamos viviendo en pecado, practicando el pecado? ¿O acaso olvidaron que cuando fuimos unidos a Cristo Jesús en el bautismo, nos unimos a Él en su muerte, morimos con Cristo en la cruz? Nuestra vida pasada fue dejada en la cruz. Nos hemos olvidado de eso. Pues hemos muerto y fuimos sepultados con Cristo mediante el bautismo. Y tal como Cristo fue levantado de los muertos por el poder glorioso del Padre, ahora nosotros también podemos vivir una vida nueva. Una vida que Cristo vivió sobre la tierra, y uno dice, qué difícil vivir como Cristo. No es en nuestra fuerza, es en la victoria de Cristo en la cruz, muerte y resurrección, ocupando nuestro lugar para darnos esa libertad. Dado que fuimos unidos a Él en su muerte, también seremos resucitados con Él. Fuimos resucitados a una nueva vida. Pero también, si tenemos que pasar por el cementerio, si nuestro cuerpo que es del polvo y al polvo va, también vamos a ser resucitados con un nuevo cuerpo. ¿Qué te parece? ¿Quién tiene ese privilegio? Un cuerpo similar al de Cristo.
Sabemos que nuestro antiguo ser pecaminoso fue crucificado con Cristo para que el pecado perdiera su poder en nuestra vida. Ya no somos esclavos del pecado. No tiene poder el pecado sobre ti. Tú le das el poder, yo le doy el poder. El poder es de Cristo. Ya no somos esclavos del pecado, pues cuando morimos con Cristo fuimos liberados del poder del pecado. Y dado que morimos con Cristo, sabemos que también viviremos con Él. Estamos seguros de eso, porque Cristo fue levantado de los muertos y nunca más volverá a morir. La muerte ya no tiene ningún poder sobre Él. Cuando Él murió, murió una sola vez a fin de quebrar el poder del pecado. Pero ahora que Él vive, vive para la gloria de Dios. Así también ustedes deberían considerarse muertos al poder del pecado y vivos para Dios por medio de Cristo Jesús. Es una actitud del corazón considerarnos muertos al poder del pecado y vivos por medio de Cristo. Pero nos gusta el pecado, si no, no pecábamos. Nos gusta el pecado. Pero el pecado nos destroza. El pecado nos separa de la presencia de Dios. El pecado afecta a mi familia. El pecado afecta a mi hermano en la iglesia. El pecado llevó a Cristo a la muerte. Mi pecado y tu pecado separó a Cristo del Padre para ampararte a ti y ampararme a mí. ¿Has tomado conciencia de lo que es el pecado? ¿Hacia dónde va tu vida? ¿Has entregado tu vida a Cristo? ¿Ya eres un hijo, una hija de Dios? El pecado destruye tu vida, mi vida, la humanidad, la sociedad entera. Por el pecado, los gobiernos, los países se destruyen, se aniquilan, se pelean, como lo que estamos pasando en estos días. No es la sociedad, no es un gobierno, son hombres como tú y yo. El pecado no tiene solución si no es con Jesucristo. Dice ahí en Romanos 6:13. Es importante que entendamos este pasaje. No dejen que ninguna parte de su cuerpo, como ya dijimos, se convierta en un instrumento del mal para servir al pecado. En cambio, entréguense completamente a Dios, porque antes estaban muertos, pero ahora tienen una vida nueva. Así que usen todo su cuerpo como un instrumento para hacer lo que es correcto para la gloria de Dios. Qué lindo es la iglesia de Cristo. Muchas veces sentimos las espinas de unos contra otros en la familia, en la iglesia. Pero qué linda es la iglesia de Cristo. No hay nada mejor que la iglesia de Cristo, porque el Señor dio su vida por cada uno de nosotros. Pero qué lindo es, qué maravilloso que en el cuerpo de Cristo ningún instrumento, ningún hermano, hermana, se deje gobernar por su cuerpo pecaminoso, sirviendo al pecado. Y qué bueno es que cada uno se esté entregando completamente a Dios para buscar la gloria de Dios, para reflejar esa vida nueva que el Señor nos ha dado. Usa todo tu cuerpo para hacer lo que es correcto, para la gloria de Dios. Y tú sabes qué estás usando de tu cuerpo que está destruyendo al hermano, que está destruyendo la iglesia, que no te está dando paz, que te está esclavizando, que te está alejando de la presencia de Dios y de la comunión con los hermanos, del objetivo y del plan que Dios tiene para ti. Ahora tu condición es otra. Dice ahí en Romanos 6, 22 y 23, pero ahora quedaron libres del poder del pecado y se han hecho esclavos de Dios. Ahora hacen las cosas que llevan a la santidad y que dan como resultado la vida eterna. Pues la paga que deja el pecado es la muerte, pero el regalo que Dios da es la vida eterna
por medio de Cristo Jesús, Señor nuestro. La próxima ahí, Jessica. Ya para terminar, como conclusión, dice, reconoce que el problema eres tú. ¿Qué cosas te esclavizan? Cree que Jesús puede darte libertad plena. Confiesa tu pecado, apártate, entrega tu vida a Cristo. Si lo has hecho, dale lugar a Cristo, deja el pecado, acércate a Dios para que el Señor te controle considerándote muerto al pecado, pero vivo para Dios en la misma resurrección de Cristo. El pecado ya no tiene más poder sobre nosotros. Que el Señor bendiga su palabra. Te dejo, Néstor. Gloria a Dios, que el Señor nos dé valor y esfuerzo para poder luchar contra el pecado, para tomar autoridad y decir no, cuando tenemos que decir no, y sí cuando tenemos que decir sí. Inclinamos nuestro rostro y oramos al Señor. Bendito Dios y Padre Celestial, gracias por tu palabra, Señor, que nos exhorta a llevar una vida de santidad como tú la deseas para nuestra vida. Gracias, Padre, por tu pueblo y tu iglesia, Señor. Bendice cada uno de los hermanos que acá se encuentran, bendice aquellas vidas que recién están comenzando a caminar contigo, que están intentando y que se están esforzando para salir del pecado, para salir, Señor, de la esclavitud del pecado. Dales el valor, dale la fuerza para que puedan luchar. Que tu Espíritu Santo esté, Señor, tratando en sus corazones y guiándoles, Señor, a que puedan edificar su vida espiritual. Gracias, Padre, porque tú estás siempre. Gracias porque tú nos amas y desea que crezcamos en ti, Señor. Bendice cada hermano, ya sea joven, niño, anciano, todos aquellos que nos hemos congregado aquí para alabar tu nombre. Bendice cada alma, Señor, que en el lugar se encuentra. Que podamos mañana encarar el día como tú deseas que encare y que esta semana sea una semana de bendición para cada uno de sus vidas. Señor, gracias, Padre, porque tú nos hablas y nos exhortas. En nombre de Jesús, simplemente te damos la gloria, la honra a ti. Amén. Dios le bendiga ricamente.